hermosa adoración que sé que estamos seguros que Él recibió como incienso, olor grato allá en su trono. Y vamos a continuar con el mensaje de las iglesias. Nosotros podemos ver ahí que hemos comenzado eventos proféticos apocalípticos. Y para eso siempre traemos a referencia el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 19. Donde dice en el versículo 1 la revelación de Jesucristo que fue dada al apóstol Juan. Y seguidamente vemos el capítulo 1:19 donde dice: escribe las cosas que has visto. Y hemos estado diciendo que las cosas que has visto se refiere al Cristo glorificado en el capítulo 1. Y cuando dice y escribe las cosas que son, le está hablando al capítulo 2 y al capítulo 3, que le habla a las 7 iglesias. Y también le sigue diciendo y las cosas que deben suceder después de esta. Ahí comenzamos en el capítulo 4 al capítulo 22, que ahí concluye esta palabra. Y yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Mientras yo sacaba este estudio corto, ¿verdad? Yo decía, verdaderamente que ser cristiano en el siglo XXI es fácil. Pero el tiempo cuando Jesús estaba y después que se fue bien difícil los primeros años después de Cristo y cuando Él estaba aquí. Somos privilegiados, les digo, porque todos hemos estado o tenemos quizás pruebas grandes, pequeñas, medianas, pero no comparadas como esta que vamos a mencionar. Cuando usted escuche esto, usted va a decir verdaderamente que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Estaremos en el capítulo 2, versículo 8. Estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso. Y ahora vamos a estar hablando de la iglesia Esmirna, que es la iglesia sufrida. Y vemos bien claro, claro ahí, que son tres iglesias que se menciona que a la vez están todavía situadas allí en el Asia Menor. Que se llamaba en el tiempo pasado, hace más o menos aproximadamente, cuando esta iglesia esa ciudad ya estaban 2000 años antes que viniera Jesús. Así que tienen aproximadamente ya 4000 años esas ciudades. Y una que se reconocen son la iglesia de Pérgamo, la de Efesio, y la que hoy actualmente la ciudad de Esmirna se llama Esmirna. Que cuando usted vaya allá a Grecia, a todos esos lugares, podamos visitar, ¿verdad? Que Dios, si no ha venido Jesús en el rapto de la iglesia, podamos disfrutar físicamente como lo hemos hecho en Israel, que hemos ido. Porque cuando se refiere a la iglesia, dice de Esmirna, ella está, dice, en el centro, allá y dice tantas cosas bellas, tantas cosas lindas, de que está como en el centro de entre Pérgamo y en el centro de Efesio. Dice que cuando usted baja en el aeropuerto, allí en el aeropuerto de Esmirna, a 100 kilómetros del sur está Éfeso, la ciudad de Éfeso, y cuando usted agarra para el norte está la ciudad de Pérgamos. Y vemos nosotros que en estas tres ciudades grandes, ellos dicen que todos estas personas que querían las mejores vacaciones lo hacían en ese lugar, porque era un lugar tan bello, que es un lugar de que verdaderamente se disfruta. Imagínense que en Pérgamo y todas esas iglesias de allí dice que una de las 7 maravillas en ese lugar, en la Asia Menor. Y déjeme decirle que dice que en Esmirna, que es la iglesia de Éfeso, una cosa es la iglesia de Éfeso y otra cosa es que
que las 7 iglesias que el Señor Jesús citó en Apocalipsis tienen el mismo nombre de las ciudades de ella. Y la ciudad de Esmir, que es actualmente hoy, dice que esa ciudad es una ciudad comercial. Imagínense qué bendición. Es el centro comercial. Y en la iglesia de Éfeso es, dice, el gran centro político. Y cuando hablamos de Pérgamo, vemos que es el gran centro religioso. Y cuando hablamos del centro religioso, estamos hablando de que allí se adoraban y se siguen adorando. Unos adoran hombres y adoraban hombres. Unos adoran animales y siguen adorando animales, tanto en el pasado como ahora. Pero siempre ha prevalecido la iglesia de Jesucristo, porque hoy también se mueve lo religioso. Ustedes saben, ¿verdad?, que está en la nueva era, que son cientos de religiones, pero sin embargo nosotros deleitamos a un Dios vivo, no a imágenes, ¿verdad? Y quiero comenzar en esta palabra tan hermosa. Le estoy hablando un poquito de historia. Dice que esa ciudad bella, esa ciudad estaba, dice, en el monte de Pavus, allá en la cima. Y dice que era maravillosa, bella, dice que era. Y que tenía unos jardines lindísimos. Imagínense que le llamaban la corona de Asia, que era tan bella esa, donde estaba en esa cima, esa ciudad, la corona de Asia. Así que en este poquito de historia que le estoy narrando, ella sigue siendo esa misma ciudad activa, comercial, ya que ella queda en un puerto, uno de los puertos más grandes y hermosos del Asia Menor. Dice que ahí está el gran arte de la ciencia y de la medicina. Bueno, vamos a dejarlo ahí, un poquito de historia. Me gustaría agregar un poquito más para después darle la oportunidad al pastor Jen. Hemos leído el capítulo 1.1 y el capítulo 1.19 y estaremos hablando de las cosas que son de las 7 iglesias y de las 7 cartas que se le envían a cada una de las iglesias, que iban a representar todas las iglesias de todos los tiempos. Ahí cuando usted vaya y diga, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Hubieron 5 iglesias que la mandaron a arrepentir, pero 2 de ellas se mantienen. Usted cuando vaya oyendo en estos minutos, tal vez usted se identifica con la iglesia de Esmirna o con la iglesia de Filadelfia. Esas iglesias todavía existen y estamos preparándonos o estamos preparados para la venida del Señor. No es que lo vamos a preparar, sino estar preparados. Esta iglesia yo la llamo, ya que Esmirna significa mirra, significa sufrimiento, y con todo eso es una iglesia que resplandeció en medio de los problemas, de las pruebas y de todas las situaciones. Solamente te voy a leer la iglesia de Esmirna solamente tiene 4 versículos. Ella está en la Biblia, en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y en los 4 versículos tiene 10 cosas que le dice al pueblo de Esmirna y nos dice a nosotros en la actualidad. Una de ellas, él le dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, o sea, al pastor, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Me llama la atención que en el capítulo 1, donde habla del resplandor del Señor, que habla de la gloria de Jesucristo, de ahí, del capítulo 1, sacó una porción para decirle primero quién era Él, para identificarse Jesús. Y ahí se identifica en las 7 iglesias. Y tomó todo eso del capítulo 1. Ahí tomó todas estas expresiones como el que estamos diciendo ahora mismo. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Mire, si usted se graba estas 2 cosas, que Jesucristo es el primero y el último,
o usted le va a dar fuerza en medio de la prueba. Y cuando usted lea, escuche y se lo grabe, que el que murió vive por los siglos de los siglos, resucitó, no se quedó en la tumba. Este versículo 8 le va a servir a usted en todos los tiempos. 2, le sigue diciendo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. 3, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. 3, no temas en nada lo que vas a padecer. 4, he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. 5, y tendréis aflicción por 10 días. Pero sigue diciendo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 9, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 10, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En 4 versículos miramos 10 expresiones maravillosas que se destacan en la iglesia que está esperando el arrebatamiento glorioso de Jesucristo que viene por ella. Así que pongan mucha atención. Le voy a dar la oportunidad al pastor Jen para continuar este mensaje. Amén. Gloria a Dios. En el sexto punto podemos ver lo siguiente. Jesucristo, en el sexto punto, dice al apóstol Juan para la iglesia Esmirna: es y tendrá tribulación, lo cual significa sufrir. Y el sufrimiento iba a durar por 10 días. Esto significa 10 emperadores romanos que gobernaban del año 303 después de Cristo al año 313 después de Cristo. Amén. En esos 10 años, de 303 al 313, hubo intensa y terrible persecución contra los cristianos de parte de los 10 emperadores romanos. Amén. Esmirna, una iglesia mártir, como hemos establecido en esta mañana, el primer emperador fue Nerón, del año 64 al 68 después de Cristo, donde el apóstol Pablo fue decapitado bajo el reino de Nerón. El segundo, Domiciano, del año 95 al año 96 después de Cristo. Ese emperador fue mucho peor que el emperador Nerón. El apóstol Juan fue exiliado durante ese periodo, durante ese tiempo donde Juan lo envían a la isla para matarlo en una olla hirviendo. ¿Ven? Mucha persecución había en ese tiempo. Pero fue entonces exiliado a la isla de Patmos, porque Dios tenía todavía en Juan propósito para escribir el libro del Apocalipsis, para concluir las escrituras de la Biblia, ya que era el único discípulo que quedaba vivo de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús. El tercer emperador fue Trajano, del año 104 al año 117. Durante este tiempo mataban a los cristianos vivos en hogueras. Luego vemos el quinto emperador, Severo, y el sexto, Maximiano, y el séptimo, Decio, y el octavo, Aurelino, y el noveno, Valeriano, y el décimo, Diocleciano.
Diocleciano fue el emperador más malo, el 10º emperador, el peor emperador romano de los 10. Terribles y cosas intensas hacía. Pasar tribulaciones y persecuciones, prueba a los cristianos de ese periodo de tiempo. Esmirna, la iglesia que no niega a su Señor por nada, ni por el problema, ni que tu problema te haga negar a Dios, ni que tu prueba, la iglesia Esmirna, ni la prueba, ni el problema, ni las persecuciones, ni las tribulaciones, ni las tentaciones, sino que hasta el fin tú sigas proclamando que Dios es fiel. Amén. ¿Eres una de ellas del siglo XXI o de todo te alejas de la vida eterna por causa de la prueba? Ok, qué lindo es el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? De verdad que como dice la palabra se cumple, dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y verdaderamente para hacerse esa pregunta, si nosotros somos uno de ellos, debemos de hacernos, ¿verdad?, un autoexamen y decir verdaderamente, Señor, que nosotros lo hemos sufrido como sufrieron nuestros primeros hermanos cristianos en el tiempo pasado. Son por siglos y siglos que han pasado, ¿verdad? Ya estamos en el siglo XXI y el sufrimiento sigue y sigue, pero nunca se compara como el que vivió esta iglesia. Esta iglesia Esmirna todavía está allí. Desde el tiempo que ella fue allí construida, esa ciudad y esa iglesia todavía está ahí, pero son muy pocos los que son creyentes porque ellos son perseguidos, y si nosotros vemos la iglesia de Éfeso, que esa iglesia ni siquiera es toda esa gente es musulmana que yo creo que ellos están escondiditos también, y a pocas penas pues se sabe quién es cristiano. Yo creo que allá nuestros hermanos en el Asia Menor, en todas esas ciudades hermosas, aunque hay tanta riqueza, hay también persecución a aquellos que son cristianos. Aún si una persona es adinerada y se convierte a Cristo, le confiscan todas las cosas por solamente tener a Cristo. Y no solamente miramos nosotros cómo este hombre descapitaron en esa ciudad a Nerón, a Pablo en el tiempo de Nerón, y vemos también como él decía a Juan, todas esas cosas, y vamos viendo que cada discípulo iba teniendo su propia tribulación, como hoy que cada hija y cada hijo de Dios tenemos nuestras propias pruebas, grandes y pequeñas, pero tenemos una confianza extremadamente grande en el Señor, y que de todas ellas nos ha librado el Señor. Porque déjeme decirle que ahora que estaba estudiando, yo digo verdaderamente, Señor, de que las pruebas no se las das a todo el mundo igual, porque no todo el mundo no todos los hijos de Dios, no el mundo, sino los hijos de Dios no están capacitados para todas esas pruebas terribles. Las que pasaron hace siglos atrás no era para nosotros, y si es la de ahora, yo creo que es tampoco la prueba que tenemos hoy comparada con la del pasado. Que Dios nos ayude, amada iglesia. A mí me hace, cuando yo leo esta palabra de Apocalipsis, donde dice donde dice no temas en nada. Aquí hay 10 cosas, pero yo quiero ir en esta que dice, donde dice capítulo 10, no temas en nada. Aquí nos está diciendo, le digo a la iglesia Esmirna que no temiera en nada. Por eso me encanta cómo comienza, donde dice que Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y el que está vivo. Él le decía comenzó con esa palabra, como alentarlos a ellos para decirle, no importa si tienes que morir por mí. Había algo que se decía siempre a esa iglesia. A esa iglesia siempre se le estaba diciendo que los cristianos morían por Jesús.
no morían porque estaban en pecado, sino por Cristo, todos los cristianos de ese tiempo. Y ahora vemos nosotros donde le dice, no temas, le dice, no temas, le dice la iglesia Esmirna, y te lo vuelvo a repetir, y nos dice a nosotros también, no teman en nada lo que vas a padecer. Qué preciosa palabra que nos está diciendo, nos está advirtiendo que vamos a tener tribulaciones, que vamos a tener pruebas, vamos a tener padecimiento. Y parece que Satanás pidió permiso porque no lo hace nada si no es con permiso de Dios. Y dice, he aquí que el diablo echará a alguno de ustedes, a alguno de nosotros en la cárcel. Wow, en la cárcel para que sean probados. El enemigo nada más pide permiso a Dios para que seamos probados, los hijos de Dios, para ver qué hay en nosotros. Pero así como hizo en Job, así como hizo con los patriarcas, así como hizo con los discípulos, así como hizo con los profetas, que todos tuvieron sus propias pruebas, unas porque fueron con permiso de Dios, y esas pruebas ellos salieron adelante, porque Dios nos da más pruebas que no podamos resistir. Y déjeme decirle, amada iglesia, usted que me sigue por internet y los que estamos aquí, el enemigo ha sido malo porque es padre de mentira desde el principio. Por eso tiene un nombre que se llama el acusador, que dice que acusa a los creyentes de día y de noche. Pero un día se le llegará a su fin, como dice en Apocalipsis 20:10, que será echado en el lago de fuego, ¿verdad? Y no solamente, como decía el pastor Jen, que el diablo dice echar a algunos en la cárcel, solamente pide permiso para eso, para ver qué hay, para ser probado nosotros. Y tendréis tribulación por 10 días. En esos 10 días, no está hablando de días, de lunes a martes, de lunes, miércoles, jueves, no. Él está hablando de 10 emperadores romanos, lo más terrible que ha tenido la historia, que ahí lo mencionó uno por uno el pastor Jen. Y uno de ellos que le voy a decir ahora es uno de los más terribles que ha salido, que se llama, que es el quinto, el emperador Marco Aurelio, que reinó desde el año 161 al año 180. Mire cuántos siglos han pasado. Dice que este era el pastor de Esmirna. El pastor de Esmirna. Y dice que este hombre fue martirizado. ¿Y sabe cómo fue su muerte? Lo enterraron vivo. Lo enterraron vivo. A usted le han ofrecido que le van a enterrar vivo por ser cristiana o cristiano. A usted le han dicho que a un familiar suyo lo van a descapitar su cabecita por ser cristiano. A usted le han dicho que lo van a meter en una olla caliente hirviendo de agua. A usted le han dicho que lo van a matar. Dice que esa era la cuna de la música, y con sonido y con audios extravagantes. Pero también había un estadio grande, donde dice que en ese estadio, allí, en ese estadio estaba preparado para que fueran los cristianos martirizados. Imagínese usted cómo tenían, aunque era un estadio que lo disfrutaban, también lo usaban para martirizar a los creyentes. Y en este quinto emperador vemos este gran sufrimiento de este hombre, que fue Policarpio, pastor de la iglesia Esmirna. Imagínense que a usted, que al pastor Jenny, a mí me diga, le vamos a descapitar o le vamos a enterrarlos vivos. Este hombre no se defendieron, porque aquí estamos mencionando 10 emperadores. Pero usted sabe que han venido y han venido y han venido, y para el día de la gran tribulación eso va a revivir. Van a revivir esta religión romana, va a revivir, está haciendo estrago en este momento, pero va a venir con toda su fuerza, y será peor, porque los mismos juicios de Dios
vendrán también a defender a su pueblo de Israel, porque habrá muchos, todas las naciones del mundo que será atacado Israel. Pero Dios mismo viene del cielo con su amada iglesia, con ángeles a caballo, para, miren, poner esos pies allí y decir que no pueden tocar a Israel. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y no solamente eso. Ay, qué linda es la palabra de Dios. Y tendré tribulación por 10 días. Pero maravillosa esta palabra, maravillosa. Te dice ahora a ti y le digo a la iglesia Esmirna, y le digo a toda la iglesia de todos los tiempos: sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué le digo específicamente, primeramente a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte? Porque sabía que venían 10 emperadores romanos terribles. Perdone que se lo vuelva a repetir. Por eso le dijo, aquí está, le habla esta iglesia, escribe, le dice Juan, escribe. Al que era, le dice, el primero y el último, el que estuvo muerto vivirá. En otras palabras, no tema en nada. Esta palabra tiene que quedar grabada bien en sus mentes. No teman en las pruebas que ustedes estamos pasando en este momento. No temamos, no le tengamos miedo, porque Dios nos va a dar la victoria en todas las cosas que estamos pasando. Y estos 10 emperadores era algo terrible, y Dios le tuvo que decir: sigan adelante, sean fieles hasta la muerte, sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. ¡Qué maravilloso! Recompensa, una de esas grandes recompensas es la corona de la vida. Y Él les vuelve a repetir: iglesia Esmirna, atento sus oídos. El que tenga oído, oiga, oiga, oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu de Dios le dice a la iglesia de Esmirna, y le dice a la iglesia Cristo mi Redentor Adonai, todos los que nos están siguiendo por internet, y a todas las iglesias evangélicas del mundo entero. Y el que venciere, termina diciendo, el que venciera. La iglesia la semana antepasada también habla, todas las 7 iglesias termina con esta palabra, de la palabra vencedor. La iglesia tiene que ser una vencedora en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas. Tenemos que ser vencedores, representar a un Cristo glorioso, representar a un Cristo. ¿Qué es lo más que pueden hacer los enemigos de nosotros? Quitarnos la vida. No estemos enamorados de esto que es pasajero y terrenal. Vivamos un día a la vez. Pero lo eterno, eso sí que tenemos que echar nosotros gana a la vida eterna, gana a la vida eterna. Porque estamos hablando de 2 vidas, la temporal y la eterna. ¿En cuál tú quieres estar? Usted dijera en las 2, ok, pero cuida de estar listo y lista para el día del encuentro con Jesucristo. Porque dice que la que venciere no sufrirá daño la segunda muerte. Para si hay una segunda muerte, quiere decir que hay una primera. Cuando habla de la primera muerte, está hablando de los que mueren en Cristo. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque es una sola muerte. Mire, y resucitan para Cristo, con Cristo, cuando venga el día del rapto glorioso. Y sin embargo, la segunda muerte es espiritual, que todo desde el comienzo, desde Génesis, en todos los tiempos que ha existido el ser humano, los que han muerto resucitarán, pero volverán a la muerte segunda, que es la muerte eterna. Pero nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué es lo contrario de la vida eterna? Muerte eterna. Nosotros los que amamos a Dios, le guste el enemigo o no le guste, estamos en la vida eterna con la ayuda de Dios. Si Esmirna pudo, nosotros vamos a poder, nosotros vamos a vencer, no vamos a temer en nada. Y les vuelvo a decir,
Ánimo, iglesia, ánimo en medio de tus pruebas, ánimo en medio de tus tribulaciones, que ni siquiera son tuyas. Entrégaselas al Señor y dile: Señor, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Tú sabes que te amamos y tú sabes hasta dónde yo puedo soportar. Así que yo te doy gracias, Señor, porque en medio de las pruebas y de las circunstancias adversas, tú estás en control. Eso decía esa iglesia. Por eso le dijo, porque sabía que iban a morir atrozmente. Sé fiel hasta la muerte. Y le dice: no, mira que a mí me mataron, pero yo resucité y estoy vivo. Así yo les prometo a ustedes que aunque les quiten la vida, van a vivir eternamente. Qué maravilloso que a cada iglesia le iba diciendo algo que iba a suceder en ellos y algo que ellos iban a tomar aliento cuando él se refería primero en las primeras palabras que tomó del capítulo 1, que habla de Jesús glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Me gustaría que continuaras hablando de las pruebas, ¿verdad? De la escritura quisiera que nos acompañe Santiago capítulo 1 verso 12. Y aquí dice su palabra: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos de nosotros amamos al Señor? Amén. Amén. Y por tanto tenemos que perseverar, como dice la Escritura. Y veíamos en el capítulo 2, verso 10, que la iglesia Esmirna dice que estaba sufriendo bajo persecución. Pero la Biblia aquí me enseña en Santiago capítulo 1, verso 12, que el que persevera la prueba, bajo prueba, Dios te moldea y Dios te hace brillar. Amén. Y en estos tiempos, hoy más que nunca, estamos pasando diversas pruebas, pero la Biblia nos promete, la palabra de Dios nos promete, el Señor mismo nos promete que para todos los que amemos al Señor de todo corazón, vamos a recibir esa corona, tal como lo dice Apocalipsis 2:10, que el que persevera va a alcanzar su promesa. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Amén. Ese versículo es maravilloso. Feliz, dichoso, ¿verdad? Todo aquel que sabe soportar la prueba para recibir la corona de la vida. Ya que Esmirna es una iglesia mártir, porque ella moría por Jesucristo, por ser creyente. Ay, Señor, verdaderamente que Dios ha sido y será bueno. Quiero cerrar con esta palabra. Cuando dice él en el capítulo 2, versículo 8, donde dice que él es el primero y el último. Esto quiere decir que no hay nada antes de él ni después de él. Nada habrá antes de él ni nada habrá después de él, ya que él es el primero y el último. Aleluya. Decía un pastor decía que el que ha nacido una vez, tiene que morir 2 veces. Pero el que ha nacido 2 veces tiene que morir una vez nada más. Y lo otro es lo contrario. Qué lindo. Que mire, que el que muere sin Cristo tiene muerte eterna. Y los que morimos en Cristo tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Ya que estos mártires tenían un mensaje claro. Y el mensaje claro que le quiero hacer este cierre es donde dice: iglesia que tú me sigues por internet, los que estamos aquí, no temas en nada, sé fiel hasta la muerte. Nosotros no tenemos cuerpo glorificado. Mi hija decía: unos se van primero, otros se van después. Lo bueno es irse con el Señor.
Ella nunca le temió a la muerte. Y el cristiano no le debe de temer a la muerte. Porque cuando aquí se termina la vida física, comenzamos la eternidad por los siglos de los siglos a estar en la presencia de Dios, porque ese es el anhelo tuyo y el anhelo mío como iglesia, adorar a nuestro Rey por los siglos de los siglos. Y eso tiene un cumplimiento, que unos se irían primero y otros después. Quizás nosotros nos iremos en el rapto, o quizás el nieto y nosotros no tenemos que descansar, o quizás el nieto tampoco, el bisnieto tal vez ninguno. Pero lo bueno es que todos nos vayamos con el Señor. Te dejo con estas palabras. La última, la palabra la tiene Jesucristo, ya que el que cierra y nadie abre, y cuando cierra nadie puede abrir. El primero y el último, que tiene el control de todo. No temas en nada y seamos fieles hasta la muerte. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, yo presento a la iglesia Cristo mi Redentor, Adonai, que estamos aquí reunidos, y todos los que me siguen por internet, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo bendigo, Señor, y declaro, Padre, profetizo sobre todos nosotros, que nosotros tomamos ánimo, Señor, a serte fiel hasta la muerte, hasta que tú vengas por nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira todo lo que están pasando, pruebas y tribulaciones. Sé tú dándole la victoria, para que se dé cuenta Satanás, para que se dé cuenta el mundo, para que se dé cuenta, Señor, esta carne de nosotros, que somos más que vencedores, y que todo tú lo puedes, Señor, todo, que no hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios y recibe que esa prueba cesa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tú que no has conocido a Cristo en este momento, dile, y que te has apartado, el que se ha apartado de Cristo, y si estas palabras te animaron, y si tú nunca has conocido al Señor, díganle las dos personas: Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra, que hay una muerte eterna y una vida eterna contigo, Cristo Jesús. Yo te recibo como el Señor y suficiente Salvador de mi vida. Y tú que estás apartado, dile: yo me reconcilio contigo para no apartarme nunca más de ti. Gracias, Señor, por volverme a perdonar mis pecados, y ayúdame a serte fiel hasta los últimos días de mi vida, hasta la muerte. Y que no tema en nada. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.